Buenas tardes a todos y lo primero, bienvenidos a esta masterclass que realizamos desde la Universidad Católica de Murcia con el fin de acercar a los futuros docentes a esa profesión de la educación y a la atención a la diversidad. Por ello, la denominación de esta masterclass de Docentes del Futuro y Atención a la Diversidad. Yo soy Esther Puerto, subdirectora de los grados de educación infantil y primaria, y seré quien modere esta sesión con dos compañeras, con dos profesoras del Departamento de Educación de la Universidad Católica de Murcia, con el fin, como os decía, de alcanzar los objetivos previstos en esta masterclass. ¿Cuáles son estos objetivos? Pues acercar a los futuros docentes a esa realidad próxima de atención a la diversidad. Esta atención a la diversidad que con la nueva LOMLOE se requiere de una capacidad, de una competencia, de unos recursos profesionales que todos aquellos docentes que se vayan a ver inmersos en las aulas de educación primaria y de educación infantil los tengan, ¿no? Sean capaces de afrontar esta realidad. Más ahora, si cabe, pues con la nueva legislación, con la nueva LOMLOE, que sustituye a la LOMCE y que incluye aspectos dentro de la LOE que veremos a continuación. En primer lugar, vamos a dar paso a Raquel Sandri. Raquel Sandri es doctora en Psicología Clínica y de la Salud y actualmente ocupa el cargo de secretaria en los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. A su vez, es personal docente e investigador en esta universidad. Seguidamente nos acompaña Marta Rodríguez. Ella es directora del programa Ucampacitas dentro de la Universidad Católica. También forma parte del personal docente e investigador de este departamento de educación y ella es graduada en educación primaria con especialidad en atención a las necesidades educativas. Esperamos que con esta masterclass podáis acercaros a esa realidad próxima de atención a la diversidad. Sin más, voy a dar paso a la primera ponente, sin antes daros de nuevo la bienvenida, daros las gracias por la asistencia, que espero que sea fructífera todo el recorrido durante esta sesión que está teniendo lugar esta tarde. Y sí que me gustaría hacer alusión a que cualquier necesidad, cualquier pregunta, la vamos a gestionar desde la ubicación que podéis observar en la herramienta denominada preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Será ahí, en el último lugar, durante esta sesión, cuando abramos la posibilidad de generar respuestas a las dudas que hayan ido pudiendo surgir a lo largo de esta sesión. Pues me reitero en mis palabras, bienvenidos, y damos comienzo en primer lugar con Raquel Sandri. Raquel, cuando quieras. Buenas tardes y bienvenida. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Esther, por la presentación y por la introducción de esta masterclass. Por mi parte, daros también la bienvenida y espero pues que se cumpla con las expectativas de lo que teníamos pensado transmitir en esta sesión y queden aclaradas, o por lo menos se va a intentar, algunas de las novedades que aparecen en la LOMLOE y que, están ahora incluidas y que se pretenden poner en marcha, ¿no? En el momento en el que se aplique la ley. Tenemos mucho interés, ¿no?, en hacer un especial hincapié sobre la importancia que va a tener a lo largo de un futuro no muy lejano la participación del profesor y del docente en el aspecto de la atención a la diversidad. Uno de los elementos más importantes que promulga esta ley precisamente es darle una relevancia, una significatividad y un especial interés a todos aquellos alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Y en ese sentido está claro que el papel del docente es absolutamente fundamental para la integración del alumno dentro de las aulas ordinarias.
Entonces, bueno, nuestro objetivo, sobre todo, es aclarar estos pequeños aspectos, como digo, que se establecen ahora en la LOMLOE y enfatizar, ¿no?, en este tema de la valoración muy relevante, muy importante del maestro en el aspecto de la atención a la diversidad y de las necesidades educativas especiales. Voy a comenzar mi intervención. Iré, bueno, haciendo alusión a esos aspectos de artículos que están relacionados con la LOMLOE y que podéis ver en la presentación. En primer lugar, simplemente hacer una pequeña reseña relacionada con novedades que se producen en las dos etapas, tanto en la etapa de educación infantil como en la etapa de educación primaria. Sobre todo me voy a centrar, puesto que estamos en el aspecto de las necesidades educativas especiales, en este caso en el apartado de evaluación y orientación. Si os fijáis, hay dos puntos y uno de ellos habla de lo importante que es la detección precoz y la atención temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, de manera que sean un aspecto prioritario dentro del currículo escolar. Está claro que en la etapa de educación infantil es donde van a aparecer, ¿no?, muchos de los trastornos del neurodesarrollo y ya empezaremos a poder incluso vislumbrar algunas dificultades del aprendizaje en los inicios de la lectoescritura y del cálculo, o de las matemáticas, mejor dicho. Entonces, bueno, la ley tiene como especial novedad intentar detectar lo más tempranamente posible este tipo de necesidades específicas de apoyo educativo, con el objetivo fundamental de que, bueno, pues cuanto antes hagamos esa detección, antes podemos empezar a trabajar y por lo tanto también de una manera más precoz podremos intentar minimizar o por lo menos bueno, mejorar todos aquellos aspectos en los que los niños tienen determinadas limitaciones, ¿vale? Entonces, bueno, en esa parte de evaluación y orientación hay una prioridad en este sentido, en educación infantil. Y en educación primaria también tenemos una novedad que está relacionada en este caso con la parte de organización académica y orientación, cuando nos habla en el último punto, en el punto amarillo, un especial énfasis en la atención a las diferencias individuales del alumnado, mejorando la inclusión educativa, la atención personalizada y la prevención de las dificultades del aprendizaje. Esto me parece algo muy importante y si realmente se puede llevar a cabo, la verdad que sería fantástico, ¿no? Porque si algo siempre estamos reclamando desde el ámbito docente y, bueno, y yo como psicóloga, por ejemplo, es lo fundamental que es que el alumno reciba una atención personalizada e individualizada en base a sus características propias, de sus dificultades, de sus limitaciones o de sus, bueno, pues en definitiva, si padece, ¿no?, un trastorno del neurodesarrollo o una dificultad del aprendizaje. Entonces, bueno, realmente en ese sentido la ley sí que es verdad que mejora, ¿no?, en el aspecto de personalizar e individualizar la atención del alumno, pero bueno, pues tendremos que ver, ¿no?, si esto se puede llevar a cabo realmente, si es algo, bueno, un poquito más utópico o si disminuyendo, por ejemplo, la ratio de alumnos-profesor se podría, ¿no?, se podría finalmente conseguir. En fin, el caso es que ahí está como uno de los elementos novedosos también en la LOMLOE. Bueno, con respecto a lo que serían las novedades desde el punto de vista legislativo de la LOMLOE con la educación especial. Nos encontramos en primer lugar en la disposición adicional cuarta, aquello que hace referencia a la evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, un apartado donde nos especifica que, bueno, en el artículo 74, que el gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, pretenden desarrollar, y esto es una cosa muy importante, en el plazo de 10 años, le estamos hablando de un futuro próximo, pero no es tan próximo, ¿no? Me podríais decir, bueno, 10 años son... Pero es que realmente para todo lo que se pretende hacer, la transición que se pretende hacer de alumnos con necesidades educativas especiales de los centros de educación especial a los centros ordinarios, 10 años no es tanto tiempo.
desde el punto de vista de aportar recursos materiales, humanos, formación del profesorado, conocimientos, equipos de orientación educativa psicopedagógica, es decir, hay muchísimo trabajo que no es tanto tiempo. Entonces, bueno, lo que se pretende en el plazo de estos 10 años es que los centros ordinarios cuenten con esos recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Y que además, bueno, la ley comenta que las administraciones educativas continuarán prestando un apoyo a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar alumnos y alumnas que requieren una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y de apoyo para los ordinarios. Aquí simplemente hacer un inciso, y es que cuando hablan de alumnos y alumnas de atención muy especializada, realmente la ley no especifica qué criterios se establecen para determinar que ese alumno requiere una atención muy especializada. Entendemos, siguiendo la ley en algunos de sus apartados, entendemos que lo determinarán el grupo de profesionales que van a hacer la evaluación del menor en este sentido y que por lo tanto, bueno, pues al final se determinará si es de atención muy especializada, media, baja, pero bueno, a día de hoy, como digo, no hay una referencia clara en este aspecto. Por otro lado, la LOE también modifica en el artículo 74 de la LOE, haciendo referencia a la educación especial, concretamente en el punto 2, donde, como os decía, explica que serán una serie de profesionales que harán esta evaluación y quienes harán esta valoración de a qué tipo de centro debe ir el alumno, atendiendo fundamentalmente, por supuesto, al interés del menor y también tendrá en cuenta la voluntad de la familia desde el punto de vista de su preferencia por un régimen más inclusivo, más en un centro ordinario o más en un centro de educación especial. Con todo y con ello, repito que la disposición prioritaria de la ley es que la mayor parte del alumnado con necesidades educativas especiales se incluyan en los centros ordinarios, ¿vale? Exceptuando, como decíamos, aquellos que tienen una atención muy especializada o requieren de ella. Por otro lado, el artículo 74.3 también nos dice que al finalizar el curso y atendiendo a los resultados del alumno con necesidades educativas especiales, se podrá modificar su régimen, incluyendo a los estudiantes en el modelo más inclusivo. Es decir, que realmente se puede, a lo largo con esta evaluación, se puede promocionar la orientación y modificar la atención educativa que en un principio estaba prevista, así como su régimen de escolarización, buscando fundamentalmente o bien la progresión del alumno de un centro de educación especial a un centro ordinario o la permanencia, o sea, realmente que el alumno esté de forma constante en ese centro ordinario y no pase a un centro de educación especial, fundamentalmente para mantener los criterios de inclusividad y de integración con su grupo de iguales en el centro ordinario. En definitiva, lo que estipula el proyecto de la LOE en su disposición adicional cuarta es que en 10 años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones posibles al alumnado con discapacidad. En este sentido, el Gobierno lo que pretendería es mejorar la educación inclusiva, preparando a los centros para un futuro trasvase, ¿no? que tiene que ser en el plazo de este tiempo, por lo que decía, porque es que realmente es algo muy complejo a todos los niveles. Y progresivamente, porque esto no, es imposible hacerlo de una manera brusca, ¿no? Sino que tiene que ser algo progresivo, los alumnos con discapacidad irían a centros ordinarios con los recursos suficientes. Ahora bien, dice el artículo 72, para alcanzar todos los fines anteriormente señalados, es decir, todo lo que acabamos de decir, las administraciones educativas, y aquí es donde es fundamental que el docente, el maestro de educación especial, el maestro de educación infantil y primaria tenga muchos conocimientos y mucha formación en el área de la educación especial, porque dice que dispondrán del profesorado, de las especialidades correspondientes y de profesores cualificados, así como de los medios y los materiales precisos para esa adecuada atención al alumnado. Entonces, está claro, ¿no?, que todo esto conlleva una, digamos, renovación del docente, un reciclaje muy importante del docente
y una actualización y profundización en conocimientos en cuanto a materia de educación especial. Tenemos tiempo, pero no tanto. Y por lo tanto, bueno, pues cuanto antes iniciemos este proceso de formación, mucho mejor. Lo cual nos lo da, por supuesto, entre otras cosas, los grados de educación infantil y primaria. Bien, gracias Raquel por tu intervención y por darnos a conocer de nuevo la reiterada importancia que tiene, aún más si cabe en estos momentos, la formación del docente en la atención a las necesidades educativas. Por ello, Marta nos va a hacer alusión a qué formación existen dentro de los grados de educación infantil y educación primaria y qué formación debiera recibir este profesor, este maestro, para poder estar en competencias y disposición de proporcionar los recursos necesarios a estos alumnos que, como bien nos comentaba Raquel, dentro de 10 años pudieran tener su respuesta educativa dentro de los centros ordinarios. Pues Marta, bienvenida y cuando quieras. Muchas gracias, Esther, por todo. Bueno, gracias Raquel también por la aportación. Ahora sí, buenas tardes a todos. Espero que, bueno, que estéis disfrutando de esta masterclass. Como ya ha comentado mi compañera Esther, pues soy Marta Rodríguez López y vamos a hablar un poquito ahora en esta segunda parte de cuáles son las asignaturas afines a la atención a la diversidad para, pues como han comentado mis compañeras anteriormente, seguir formándonos en este campo tan fundamental. Entonces, vamos a ver si puedo conseguir compartir. A ver, aquí, vale. En el grado de educación infantil tenemos asignaturas afines a la atención a la diversidad y en concreto en el primer curso pues tenemos trastornos del desarrollo, diversidad, interculturalidad y educación inclusiva, recursos y materiales en educación infantil. En el segundo curso también tenemos dificultades de aprendizaje, atención temprana, diagnóstico en el aula infantil, orientación escolar y familiar. Y luego, sin embargo, en el ámbito de educación primaria tenemos en el primer curso trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje, orientación educativa y acción tutorial. En el tercer curso, atención a la diversidad e interculturalidad. Y en el tercer curso, en concreto, en el segundo cuatrimestre, se presentan diversas menciones. Y aquí cabe especial atención a hablar sobre las menciones de pedagogía terapéutica y audición al lenguaje, que son las que están totalmente relacionadas con lo que es la atención a la diversidad. Las menciones habilitan al estudiante de educación primaria a ser especialista en una de las menciones, pues pedagogía terapéutica o, dicho de otra forma, conocido PT, y audición en el lenguaje, conocido como AL. Pues estos especialistas, es importante también resaltar que no solo trabajan en el ámbito de educación primaria, sino que colaboran también en la etapa de infantil, puesto que son los especialistas que, en consenso junto con el tutor, el equipo docente que esté directamente relacionado con el alumno que presente diferentes capacidades diversas o diversidad funcional, pues tiene además, en colaboración con el equipo de orientación, esa necesidad de dar, pues junto con el tutor, todas las herramientas necesarias y hacer todas las, disponer de todos los recursos de manera directa e indirecta. Entonces, es muy importante formarse en este tipo de especialidad, porque además, pues como hemos dicho, no solo trabaja tampoco a nivel interno dentro del aula ordinaria propiamente dicho, sino que además también habla y trabajan a nivel externo. Pero insistiendo en esta formación, también tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy, con lo que comenta la ley actual, bueno, la ley que evidentemente va a salir, la LOMLOE, nos dice como fundamento principal la inclusión educativa,
es importante formarnos en siguientes posgrados, ¿vale? Pues tenemos posgrados en cuanto a la atención a la diversidad, atención temprana, y en concreto, por ejemplo, en la universidad, pues está el máster de atención a la diversidad para una sociedad inclusiva. Insisto, es fundamental seguir, como decía Raquel anteriormente, hay que reciclarse y hay que tener una sensibilización muy puntualizada, puesto que pues, nos piden que lo más a destacar de esta ley es la inclusión educativa. Los alumnos de educación primaria y educación infantil en la universidad trabajan directamente y realizan diversas prácticas con el programa Ucampacitas. Y este programa es un programa para la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad intelectual. Es un programa que hay alumnos con capacidades diversas que están 2 cursos en concreto y en los cuales este programa persigue diferentes objetivos, entre los cuales podemos destacar, bueno, pues incluir a las personas, evidentemente con discapacidad, en el ámbito universitario, puesto que previamente tampoco habían visto un ámbito universitario como tal, formarse también en competencias, pues bien sea académicas, personales, sociales, profesionales, sensibilizar por otro lado. Tenemos como la parte académica, pero es que por la parte empresarial, pues es importante también sensibilizar a las empresas con la necesidad de acoger a los alumnos en prácticas que se presenten con capacidades diversas y, por supuesto, fomentar la inclusión sociolaboral con discapacidad intelectual. Así que principalmente sería esto. Muy bien, Marta, pues gracias por acercarnos, ¿no?, a esta realidad, para que todos los participantes en esta sesión de esta tarde puedan ser y hayan sido conocedores de la realidad formativa de un futuro docente. ¿Qué formación puede recibir para estar en competencias un maestro de educación infantil y qué recibe un maestro de educación primaria? Y ahí ya nos comentaba Marta, a todos los asistentes, la especialización por parte de las especialidades de mención de PT y audición y lenguaje, ¿no?, de PT y AL, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Y sí destacar quizá yo en este punto la importancia de que un profesional, cuando dé respuesta educativa a estos alumnos que se transfieran de los centros específicos a centros ordinarios, no solo van a estar en competencia de dar respuesta a los alumnos de educación primaria, sino también a la etapa de educación infantil. Y que esto es un trabajo complementario, interdisciplinar, para todo aquel profesor, para toda comunidad educativa, para todo claustro de profesores que esté dentro de los centros ordinarios, con el fin de dar una respuesta educativa a las características específicas de estos alumnos que, con pretensión de la nueva ley, finalmente se encuentren escolarizados en los centros ordinarios. Esta formación considero también que es imprescindible que un estudiante la pueda ver desde la propia realidad cursando estudios en educación infantil y en educación primaria. Por lo que, gracias a que Marta comentaba cómo estas personas pueden seguir formándose, no solo en las primeras etapas educativas, sino también como personas adultas y como personas que puedan alcanzar un desarrollo profesional dentro del mercado laboral, quisiera saber y conocer, para que los participantes pudieran tener esta sensación, ¿no?, y que sean conocedores de cómo los alumnos de educación infantil y los alumnos de educación primaria, gracias a este programa Ucampacitas, están en constante relación, ¿no?, y vivencian en el día a día la relación con personas con discapacidad, y que esto les ofrece una posibilidad de formación real durante la carrera universitaria para luego poder desarrollar su futuro laboral dentro de la atención a la diversidad. Así que, por favor, tanto Marta como Raquel, quizá podéis compartir con los participantes qué relación tienen los alumnos de educación infantil y de educación primaria que cursan estudios en el grado en la universidad con aquellos alumnos que se encuentran dentro de este programa Ucampacitas.
creo que es una posibilidad para todos los participantes de conocer esta relación y la propia formación que puedan recibir cursando estudios de grado para su futuro laboral como futuros docentes dentro de la atención a la diversidad. ¿Qué nos podéis decir al respecto, compañeras? Raquel, Marta. Venga, empiezo yo si quieres. Como quieras. Bueno, pues aquí tenéis un resumen fotográfico de nuestros alumnos del programa Educampacitas, de varias promociones. ¿Cuántas promociones llevamos, Marta? 8 promociones. 8. Además, antes de que se me olvide, este programa ha sido pionero en la región de Murcia y de los primeros pioneros también a nivel nacional e internacional. Efectivamente. Un logro. Yo me acuerdo del primer programa que íbamos todos con miedo porque de la primera promoción, bueno, era algo muy, muy nuevo para ellos, para nosotros. Que ellos, bueno, entren en el entorno universitario les llamaba muchísimo la atención, tenían muchísimas ganas por el mero hecho de poder venir a la universidad, ¿no? Ellos te lo decían así, es que vengo a la universidad. Y claro, era no sé, una inyección de motivación y sobre todo también se nota mucho porque ellos necesitan sentirse útiles para la sociedad, para sí mismos, poder aportar, poder bueno, desarrollarse, no solo laboralmente, sino también como personas. Tenemos chicos y chicas de todas las edades y han hecho entre ellos también una relación, ¿no?, muy especial y muy cercana. Entonces, nosotros hemos podido comprobar cómo cuando tú realmente integras en un entorno normalizado, en un entorno ordinario, como puede ser la universidad, a personas con necesidades educativas especiales, con discapacidad, digamos que se genera un ambiente de sensibilización, de empatía, de una enorme capacidad de acogimiento y de integración de estas personas, porque es que realmente a ti te dan mucho, ¿verdad, Marta? Es decir, es muy satisfactorio el trabajo con ellos. Y bueno, se quitan muchos clichés, ¿no? Y se quitan muchos prejuicios es que no pueden estar bueno, pues con personas que no tengan discapacidad, no pueden trabajar, no pueden hacer actividades, sí, pueden hacer absolutamente de todo, igual que el resto. Y además, pues eso, a nivel emocional, la verdad que tienen unas características muy especiales. Y Marta, tú que estás también muy directamente con ellos, ¿no?, como directora del programa, me gustaría que comentaras un poco también, ¿no?, cómo se da esa relación. Claro, a ver, también es importante, dentro de toda esta relación y lo que estamos comentando, es importante que los asistentes también sepan que tanto los alumnos del grado de infantil como los alumnos del grado de primaria, evidentemente ahora mismo estamos en una situación COVID, ¿vale? Pero todos los alumnos colaboran directamente y personalmente con el programa, por lo cual prácticas que estén haciendo en el aula de infantil, en el aula de primaria o dentro del aula de primaria en algún tipo de especialidad, ellos trabajan en conjunto y además se ve cómo con este tipo de colaboración, integración, inclusión y participación por igual y equitativa, ellos se sienten partícipes y los alumnos, tanto de un programa como de un grado, se sienten en un ambiente totalmente naturalizado. Además vemos pues, cómo se ayudan los unos a los otros, bien sea incluso de un grado a otro, decir, pues yo tengo esta duda, pues no pasa nada, que yo te ayudo en lo que sea necesario. Al final es normalizar una situación y para ellos, tanto para unos como para otros, es muy gratificante. Y luego incluso también, bueno, cuando salen de aquí o antes de salir, que hacemos graduación, como en cualquier otra carrera, se van con lágrimas, ¿no? Porque, bueno, estar aquí para ellos, pues como digo, es muy satisfactorio y hacen muchas relaciones de amistad. Incluso algunos salen ya con pareja entre ellos. Y realmente pues se les echa mucho de menos, ¿no? Una vez que salen,
y ellos echan mucho de menos a la universidad. 2 años se les queda corto, les gustaría estar aquí 3, 4, 5, te piden estar más tiempo. Pero sí que hemos visto, vemos una progresión, yo creo, Marta, muy importante desde que entran hasta que terminan. Sí. ¿Vale? Una progresión, por ejemplo, de una persona que entra tímido, retraído y que, bueno, pues que le cuesta mucho expresar sus emociones, etcétera, cómo esta inclusión y esta integración en un conjunto de personas, eso hace que afloren, empiecen a aflorar en él o en ella, pues de todas aquellas partes más íntimas del sujeto que estaban ahí como reprimidas porque realmente todavía no se les había dado la posibilidad, ¿no? de expresarse. Y entonces, claro, aquí vemos realmente lo importante que es esta inclusión para que la persona se desarrolle a todos los niveles, ¿no? De una manera integral, no solo académicamente, que bueno, le damos unas pautas para trabajar, sobre todo unos conocimientos y una formación para trabajar, sino sobre todo personalmente. Estamos hablando de gente adulta, ya, o sea, de personas Estamos adultas. hablando de edad mayor de 18 años, pero además son alumnos que, pues bueno, como está tan naturalizado, ellos se vienen de forma totalmente autónoma, bien sea en un tranvía, autobús, lo que sea, y junto con incluso alumnos de otro tipo de grado que conocen o que, oye, yo hice una práctica contigo, me voy contigo para la universidad. Ya el propio ambiente universitario también está bastante, bueno, concienciado, ¿no? De que esto, pues, al final lo que tenemos que conseguir con esto es naturalizar un contexto y conseguir esa inclusión que aquí al menos está conseguida, pues a seguir conquistando diferentes campos. Además, también creo Disculpad, que está... Perdona, Esther, disculpa. sí, haciendo alusión a lo que comentaba Marta, si también le podemos comentar a los asistentes la relación que tienen nuestros propios alumnos. Yo recuerdo, no hace más de 2 años, en la propia mención de PT, cómo los alumnos, dentro de su propia parte práctica de la docencia, de la asignatura, realizan práctica directa con estos alumnos. Incluso llego a recordar hacer todo el campus con pictogramas para guiar a los alumnos con discapacidad, ¿no? Algún alumno con trastorno del espectro autista, se elaboraron pictogramas para toda la universidad. Ya no solo para el alumno con discapacidad, que es lo que persigue la LOMLOE, sino la integración de todo alumnado, porque todos somos diversos. Al final, la diversidad está en todos y cada uno de nosotros. Recuerdo, no sé si vosotras podéis hacer alusión más a esta práctica, ¿no? Pictogramas por toda la universidad en relación compartida de alumnado de Educampacitas y nuestros alumnos del grado de educación primaria. Raquel, ¿tú te acuerdas Y, de...? a ver, si es que la idea en todo este tipo de actividades, esta fue una, también participan en el Día de la Discapacidad, con diversas actividades también que se hacen ahí. Cuando se van de viaje de estudios, que ellos hacen antes pues un mercadillo, también el resto de alumnos participan en esto. Es decir, nuestro objetivo principal, aparte de que sea una actividad formativa propiamente dicha, es también que bueno, pues, el alumno del grado, digamos, se ponga un poco en el papel y en la piel del alumno que tiene bueno, pues una discapacidad o necesidades educativas diversas, que es como ahora se llama de una manera más correcta. Porque es la mejor forma, realmente yo creo que cuando uno puede vivir en primera persona cómo un alumno de estas características se comporta, cómo siente, cómo percibe las cosas, cómo agradece las cosas, lo satisfecho que puede estar, lo motivado que puede estar. Creo que esa es la mejor manera de que nosotros podamos conseguir integrar, ¿no?, a los demás, cuando nosotros nos ponemos en la piel de otro y nos identificamos al final, pues oye, hay muchas cosas, ¿no?, con las que nos podemos identificar. Entonces, en ese sentido, todas estas prácticas y todas estas actividades conjuntas, yo por ejemplo también hago una actividad que a mí me gusta, bueno, más que una actividad es un ejercicio de sensibilización, ¿no?, que es que bueno, pues los alumnos de este programa
explican a mis alumnos del grado sus propias experiencias vividas desde la etapa de infantil hasta que han llegado aquí, ¿no? Con qué cosas les han pasado en el colegio. Os llamaría mucho la atención, pues bueno, algunos de los comportamientos, de las actitudes que ocurren en el colegio y que realmente ellos las recuerdan, algunas mejor, otras peor, pero sobre todo explicar, ¿no?, su experiencia, cómo se sienten, qué objetivos tienen en la vida, cómo les gustaría, pues, ser autónomos, tener su trabajo, su familia, poder vivir con normalidad. Entonces, toda esta interacción mutua y este feedback mutuo entre alumnos del grado, que al fin y al cabo tienen que, entre otras cosas, entender y asimilar y aprender la forma de integrar y la forma de incluir a alumnos con necesidades educativas especiales, les ayuda mucho el poder escuchar testimonios de estos alumnos y poder tener, pues eso, en primera persona, esa posibilidad de sensibilizarse y de empatizar con ellos. Entonces, pues la verdad que además lo hacen de muy buen grado. A mí muchas veces me dicen, ¿y cuándo van a venir otra vez? ¿Y cuándo vamos a hacer alguna otra actividad con ellos? Oye, es que me lo he pasado tan bien, me ha gustado tanto. Pues yo ahora, a partir de ahora, ya he descubierto que quiero ser maestro de educación especial, Fíjate, ¿no? y qué importante es, ¿eh? Claro, porque es así. Entonces, desde aquí, desde la universidad, es fundamental que ya vayamos asimilando esa mentalidad, que ya vayamos, bueno, pues trabajando todo este aspecto para que cuando ya lleguemos a los centros, ya a los colegios, lo tomemos como algo normal, es decir, como Exactamente. algo que, bueno, pues que está ahí, que es en el día a día y que igual integramos a un niño con, no sé, que es inquieto con un niño autista. O sea, es que deberíamos tomarlo de la misma manera. Y es que fíjate, cuando entran a, pues, bien sea al grado de infantil o al grado de primaria, ¿no? Pero que ya directamente, una vez que hay gente y hay casos, no hay de todo. Oye, pues yo no he tratado nunca con una persona que tenga una capacidad diversa o, por ejemplo, pues una persona trastorno del espectro autista o una persona que tenga TDAH o una persona que tenga una discapacidad intelectual, pero ya desde el ámbito universitario, desde que entra, ya puede ir viendo y puede ir trabajando con ellos y colaborando hasta, pues eso, conseguir que una vez que lleguen a las prácticas o una vez que ya estén en el centro educativo, tengan bueno, pues, las herramientas necesarias para poder desarrollarse sin ningún tipo de problema y con total naturalidad, que es al final lo que perseguimos. Así que es bastante importante quedarnos con este concepto. Efectivamente. Pues muy bien, compañera Raquel, Marta, gracias. Gracias de nuevo por acercar a los asistentes a esta realidad. Al final, lo que comentaba Raquel en su inicio de presentación. ¿Qué pretende la LOMLOE? La inclusión, la posibilidad de una respuesta educativa de todo el alumnado con diversidad funcional en los centros ordinarios. Acabamos de ver un claro ejemplo de cómo la inclusión, no solo en los centros educativos ordinarios de infantil y primaria, sino también en el ámbito universitario, es posible. Por ello, acercaros a esta realidad de que un alumno en un programa como este, de Educampacitas, sigue siendo un alumno, está en un centro ordinario, está en un centro común, donde convive con el resto de comunidad educativa. Y así se persigue con esta nueva ley que sea lo más integrada posible para todo el alumno con diversidad. Entonces, además, queríamos destacar, y así lo ha hecho Marta, a todos los asistentes, la realidad que puede vivir y que puede experimentar un alumno de infantil, un alumno de primaria en su formación. En su formación ahora, más si cabe, de vital importancia en cuanto a la atención a la diversidad. Y que a partir de esta realidad, pues como bien decía incluso Raquel, ahora se dan cuenta que quieren ser alumnos de educación especial. Pues gracias a esta realidad, todo maestro y todo futuro tutor de educación infantil, de educación primaria, puede estar en competencias, con recursos y con una experiencia de vida y una realidad que ha vivenciado a lo largo de su formación y de sus estudios. Pues no solo se persigue que el alumnado
de un centro especial que transfiera su escolarización a un centro ordinario, vaya a ser atendido por un especialista PT, por un especialista en AL, como comentábamos en educación primaria, sino por toda la comunidad educativa, tutores, orientadores, psicólogos, equipos de atención temprana, y de ahí esta formación necesaria e imprescindible a todos los niveles en los tiempos que vivimos para dar respuesta a la diversidad, incluso si cabe con esa formación de posgrado. Yo creo que es un acercamiento a una realidad próxima, que los 10 años que comentaba la compañera Raquel están aquí, no es una realidad lejana pero inmediata a la misma vez, y cómo si toda la comunidad educativa se sensibiliza para esta atención a la diversidad y se ponen en marcha los recursos necesarios en los centros ordinarios, con la formación que recibe y va a recibir un alumno que curse el grado de educación infantil y el grado en educación primaria, va a estar en competencias para dar respuesta a esta atención a la diversidad y a este tipo de alumnado. Y bien, pues no sé si Marta o Raquel quieren hacer alguna otra intervención. No, nada, yo simplemente para terminar, bueno, agradecer la atención de todos los asistentes y, bueno, pues la verdad que sería idílico, sería ideal que esto se pudiera llevar a cabo, que realmente pudiera haber una integración de todos los alumnos de educación especial en los centros ordinarios, porque desde nuestra propia experiencia, ¿no?, hemos observado que enriquece enormemente tanto a unos como a otros, pero bueno, es cierto que hay una serie de hándicaps o de limitaciones que ahora mismo se tienen que solventar desde el punto de vista de esos recursos y bueno, tanto a nivel humano como a nivel material. Pero sí que es cierto que desde los grados, bueno, pues hay una formación muy específica que hacen que el alumno pueda salir capacitado, preparado y con la suficiente formación como para hacer frente perfectamente a alumnos con necesidades educativas especiales dentro de las aulas ordinarias, que yo desde luego siempre voy a animar y me parece importantísimo una formación adicional a través de un posgrado, de un máster, creo que es fundamental para ello, porque obviamente te da una formación en contenido mucho más amplia de lo que se puede ver en las asignaturas propiamente dichas, y creo que es fundamental, pero que desde luego esa capacidad está ahí y ya el interés, ¿no?, también de personal, claro, de cada uno, y el ser autodidacta y bueno, el poder disfrutar de estos alumnos que por supuesto nos dan mucho y nos enriquecen muchísimo más. Totalmente de acuerdo. Pues nada, yo por mi parte lo mismo. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí que, bueno, ahora cuando Esther considere, vamos a proceder a las preguntas y respuestas, pero pues nada, si el mensaje que queremos trasladar desde aquí, pues es sobre todo que seguimos luchando por una inclusión educativa, por supuesto, pero que es muy importante y fundamental seguir formándonos. Como comentaba Raquel, el tema de la formación posgrado es fundamental e incluso pasa como todo, ¿no? Cuando un docente quizá ya está en un centro educativo y entonces resulta que, bueno, pues tengo este material, pero ya no sé cómo actuar con este tipo de alumnado. Indagan, investigan, se forman y siguen formándose, porque al final hemos visto y comprobado, incluso en los grados, que una persona se especializa, por ejemplo, pues en una mención de PT y luego resulta que pasado un tiempo quiere seguir ahondando en este tipo, porque aunque tenga los recursos y materiales necesarios, pues por esta misma formación y por la necesidad que se presenta en el centro educativo, pues oye, pues voy a matricularme ahora de la siguiente especialidad hasta un posgrado, hasta, bueno, pues conseguir siempre la máxima formación continua y en constante reciclaje. Así que por mi parte, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, ha sido un placer. Y Esther, cuando quieras. Bien, pues gracias Marta, Raquel, y me sumo a las palabras de agradecimiento a todos los asistentes. En este momento vamos a ceder el turno de palabra a vosotros para que, como iniciaba la conversación de esta masterclass en el inicio,
podáis, a través de la herramienta de preguntas y respuestas, pues lanzar aquellas preguntas que tengáis y que destinemos pues estos últimos minutos a dar respuesta a las dudas que pudierais tener en el transcurso de la ponencia de Raquel y de la ponencia de Marta, que os hayan podido surgir y que muy cortésmente os vamos a dar respuesta a las mismas. Revisando el foro, ¿no?, de preguntas, en este momento hay una pregunta que os comento, Raquel, Marta, primeramente sobre si creemos que es posible volver a cambiar la ley durante la transición de estos 10 años. Posible, podría ser, todo dependerá. Entonces, efectivamente es una pregunta que puede ser totalmente así, que pudiera ocurrir, Claro. pues en función de, ya son cuestiones legislativas. A nivel de político puramente, o sea, es decir, Efectivamente. claro, en función del partido político. Otra persona de las asistentes, Sofía, nos comentaba si íbamos a hablar de educación secundaria. Bueno, en este caso nos hemos centrado en la formación del futuro docente en los grados de infantil y primaria, por la importancia de la inclusión en estas primeras etapas de estos alumnos en las aulas ordinarias, sin dejar de lado pues esa formación de posgrado que también pudiera tener ese profesor de educación secundaria. No sé si Raquel, Marta, ¿queréis darle alguna otra respuesta sobre educación secundaria? Marta, ¿tú querías algo? No, sí, simple, estaba esperando a ver si... A ver, no, simplemente es como dice Esther, básicamente si empezamos a hacer y fomentamos la inclusión desde las etapas de infantil y primaria, bueno, pues nos hemos centrado sobre todo en este ámbito porque, como indicaba Esther, es fundamental ya en las primeras etapas detectar posibles, bueno, pues posibles dificultades, pero sobre todo fomentar esa inclusión. Entonces, en ese ámbito, pues hemos querido trasladar un poco pues cómo las personas que se forman en el ámbito de infantil y primaria, en el ámbito universitario, pueden tratar con la etapa adulta, pero no nos hemos metido de lleno en la etapa de secundaria. Gracias, Marta. También otro de los asistentes nos pregunta una duda que le surge y es que si en educación infantil, ¿por qué no existen dentro de los grados formación en menciones? Y creo que también hemos dado un poquito de respuesta en esto durante el transcurso. Y es que un maestro de educación primaria con esa especialidad de PT y AL es también especialista para la etapa de educación infantil, aunque la especialidad se curse en el grado de educación primaria. Por lo que si este asistente, espectador anónimo, así se llama, tuviera interés en esa formación específica de las menciones que hemos explicado, pudiera cursar primaria o bien saber que si es un docente de educación infantil va a estar en constante relación con los especialistas PT y AL de educación primaria que también tienen su competencia profesional en la etapa de educación infantil. Exacto. Por parte de otra asistente, Diana Suárez, nos da las gracias, os agradece la sesión de esta tarde, la masterclass, hace alusión de que ha sido muy interesante y nos hace una pregunta y es que si la idea de la ley es que los alumnos con necesidades especiales se integren en las mismas aulas que el resto de alumnos en el mismo espacio físico, con mismas asignaturas, o si por contra es la creación de aulas especiales para ellos, que comparten centro, pero tienen un aula diferenciada para ellos. A ver, en principio, ¿puedo, Marta? Yo, por tal y como está descrito en la ley, no ese es el tema, porque entonces no estaríamos integrando. Es decir, una cosa es que vayan al centro ordinario, pero si están en un aula especial o en un aula diferente al aula ordinaria, no estamos, digamos, con el tema de la integración. No hay una especificidad dentro de la ley que te diga
si va a haber un aula especial para ellos o no. Yo, sinceramente, creo que no, porque es lo que digo, porque si el objetivo es la integración y la inclusión, lo lógico es que estén en su aula ordinaria. Ahora bien, por supuestísimo que dentro de estar en su aula ordinaria van a llevar su adaptación curricular, ¿vale? O su adecuación curricular en infantil. No pueden tener el mismo periodo de formación desde el punto de vista de los objetivos, los contenidos, etcétera, que sean iguales que el resto de los alumnos. Entonces yo, desde mi punto de vista, creo que estarían integrados en el aula ordinaria, que habría que valorar desde el principio, desde la PGA, cuáles son los ratios de profesor-alumno, porque también es verdad que la ley lo que sí que te dice es que no se va a superar, o no se debe superar, o no se quiere superar, lo que sería los criterios ratio profesor-alumnos con necesidades educativas especiales. O sea, eso sí se quiere mantener, porque no puedes tener 10 alumnos de necesidades educativas especiales en una aula ordinaria. Sería una locura. Entonces, se quiere mantener eso, claro. Si se quiere mantener esto, pero va a aumentar mucho el volumen de alumnos con necesidades educativas especiales, pues algo hay que equilibrar, ¿no? Por algún lado hay que equilibrar esto. No sabemos exactamente cómo se podrá hacer o cómo lo quieren hacer. Pero sí que es cierto que van a estar en el aula ordinaria, eso estoy convencida, llevando su adaptación o su adecuación curricular. Y también nos dice la ley con una atención mucho más especializada y mucho más individualizada, porque también hay una cosa importante aquí, y es que yo puedo tener 2 alumnos con necesidades educativas especiales con el mismo trastorno. Por ejemplo, 2 alumnos autistas. Que sean autistas los dos no significa que los dos tengan la misma evolución ni las mismas necesidades. O sea que es que incluso hablando de un mismo trastorno vamos a hacer adaptaciones curriculares diferentes en función de cuáles sean sus mayores o menores limitaciones. Uno puede tener discapacidad intelectual y el otro no, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Lo que sí que es seguro es que ambos van a tener una necesidad en el aspecto social, de las habilidades sociales, emocionales, etcétera. Pero ni siquiera con un mismo trastorno podemos tratarlos por igual. Entonces, ahí sí que creo que hay una profundización mucho más importante y mucho más significativa en cuanto a la atención a la diversidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo ideal? Pues por supuesto, era lo que estábamos diciendo. Los recursos es lo que tenemos que ver cómo se va a proceder. Y también al hilo de la formación que requiere un docente, surgen varias preguntas al hilo de las preguntas. Por una parte, ¿cuál es la diferencia si podemos ayudar o vislumbrar a varios de los asistentes en la decisión de tomar partido por la mención de PT o de AL? ¿Cuáles son las diferencias entre PT y AL para tomar decisión al respecto en esa formación que les gustaría cursar? Si en AL se aprende lengua de signos, que invito a Marta a que dé respuesta a esto, y también nos preguntan varios de los asistentes qué formación recomendaríamos para los que están cursando estudios en la etapa de educación infantil, ¿no? Esas 2 preguntas de formación, diferencia entre PT y AL, si en AL se cursa formación de lengua de signos y qué formación recomendamos a alumnos que están cursando educación infantil. Vale. Si queréis respondo a la pregunta de la diferencia entre PT y AL, así a grosso modo, un poquito. Básicamente la diferencia, esto pues como imaginaos, ¿no? Vemos un folleto, vemos PT y tenemos un tipo de asignaturas, AL y otro tipo. Bien, la diferencia básica aquí las tenemos. Las asignaturas no tienen nada que ver unas con las otras, ¿vale? Porque en pedagogía terapéutica, bueno, pues aquí tenemos asignaturas con personalidad, diferencias individuales, atención a las necesidades, terapia cognitiva, modificación de la conducta, musicoterapia, poblaciones especiales, discapacidad y deporte. Y luego, por otro lado, en audición y lenguaje tenemos psicolingüística, ¿vale? Han dicho a lo corto, génesis y desarrollo evolutivo del lenguaje y comunicación, bases orgánicas y funcionales de la audición y lenguaje. Ahora después explico un poquito la diferencia.
sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, evaluación y diagnóstico diferencial de los trastornos y metodología de la intervención educativa y familiar con trastornos en audición y lenguaje. Bien, la diferencia básica entre un PT y una AL, por un lado podríamos decir que el PT se encarga, digamos, de áreas instrumentales, tipo vamos a trabajar un poquito también la atención, vamos a trabajar la memoria. Ambos, por supuesto, hacen las adaptaciones necesarias, trabajan con los alumnos bien dentro del aula ordinaria o bien fuera, de forma individual o en grupo, con semejanzas o con diferencias entre alumnos, los dos especialistas. Pero sí que podríamos decir que quizá el especialista de audición y lenguaje está como un poquito más enfocado a la parte de adquisición de la lectoescritura, la parte de pues, dificultades en el lenguaje, bien con un alumno quizá trastorno específico del lenguaje. Bien, pues el AL le trabaja, por ejemplo, pues vamos a ver algún tipo de dificultad. ¡Ay, lo he movido yo! Sí, perdón. Algún tipo de dificultad en cuanto a X fonemas, por ejemplo. Quizá el PT se encargaría de trabajar la adquisición de la lectoescritura por ejemplo, en un papel pautado, ¿vale? Por poner un ejemplo a grosso modo. Esa sería como un poquito la diferencia entre uno y otro. Ya vemos que por ejemplo, en AL tenemos como un hilo conductor en las asignaturas también y en PT también. Lo que pasa es que en AL sí que es verdad que vemos un poquito, bueno, pues cómo a nivel cerebral, por ejemplo, pues cuáles son los nervios que pueden estar afectados a nivel auditivo o a nivel en el lenguaje, cuál es el área de afectación, si está afectado a nivel de la comprensión o expresión y a partir de ahí, pues qué metodología llevar a cabo. Y luego, con la pregunta respecto a lo de la lengua de signos, hay una asignatura dentro de la especialidad de audición y lenguaje que se llama Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación, que sí que se trabaja lo que es la lengua de signos, pero te da las nociones básicas. Es decir, para tú ser un intérprete de lengua de signos, que además hay como dos niveles, L1 y L2, el que lo adquiere desde un nivel con una dificultad desde pequeño hasta la actualidad y el que lo adquiere, ¿vale? Pues esta diferencia, o básicamente lo que hace la asignatura es darte la noción básica, pero tú debes de, pues especializarte un poquito más, evidentemente, en un centro con especialistas para asignar y adquirir la certificación de intérprete. Bien, pues gracias Marta por la respuesta. Vamos a tener que ir acabando. Entre la pregunta que surgía de formación en educación infantil, pues formación de posgrado, ya comentábamos, pues formación de posgrado de máster de atención a la diversidad o formación de posgrado en atención temprana. Sería una buena formación para quien ha finalizado estudios tras un grado de educación infantil. Y nada, vamos a finalizar esta sesión. Hay comentarios al respecto que, bueno, pues nos agradecen, hablan de la importancia de la inclusión en las aulas y que efectivamente sea una realidad para los próximos años, la integración del alumno dentro del aula, no en aulas separadas dentro de los centros ordinarios, sino la presencialidad de todo tipo de alumnado en el propio aula ordinaria de los centros educativos. Y nada, vamos a finalizar. Gracias a todos los asistentes, espero que haya sido una tarde satisfactoria para todos, que tengamos y tengáis un poquito más claras las nociones de esta nueva ley que entra en vigor y cómo atender a la diversidad de los alumnos y la importancia de la formación, la formación continua, la formación de posgrado y la importancia de tener una experiencia real y vivencial una vez que un alumno, o sea, durante el curso, durante la realización de los grados, esa experiencia real que le va a permitir al futuro docente pues sentirse en competencias para la respuesta educativa. Sin más, agradeceros de nuevo y espero que se haya alcanzado el objetivo que teníamos prevista durante la sesión de esta tarde. Gracias Marta, gracias Raquel. Gracias a la universidad por ofrecer esta oportunidad
tanto a nosotras como para los asistentes. Un placer y un saludo a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos.